Hola, bienvenidos a otra clase de geometría analítica y vectorial. Ahora veremos la segunda operación entre vectores, que es la suma de vectores. Empezaremos con dos vectores, para lo cual es muy importante definir ambos en qué espacio vectorial se encuentran. Para poder sumarlos, tanto A como B tienen que estar en el mismo espacio vectorial para que el resultado de esta manera de A más B, que también será un vector, también pertenezca al mismo espacio vectorial. Dicho esto, podemos decir que el vector A puede tener las componentes A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, mientras que el vector B le vamos a definir las componentes como B sub 2, B sub 1 hasta B sub n. ¿Cuál sería entonces el resultado de sumar el vector A con el vector B? Bastante sencillo, y es sumar componente a componente, A sub 1 más B sub 1, y esa sería la primera componente del resultado. La segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector, y tendría la segunda componente del resultado, así sucesivamente hasta llegar a las últimas componentes. Entonces, si es que yo tengo un vector que podría ser menos 3, 4, menos 2, y un vector que va a ser menos 4, 2 y menos, vamos a ponerle 7 y 7. Entonces, si yo quiero sumarlo, A más B vendría a ser componente a componente. Menos 3 y menos 4 me daría menos 7. 4 y 2 me daría 6, y menos 2 y 7 me daría 5. Esta es una suma analítica cuando conocemos los componentes. ¿Qué pasa si queremos hacer una aplicación geométrica o gráfica? Entonces vamos a ver lo que sucede con el GeoGebra. Vamos a poner un vector cualquiera, que puede ser 6,1, y otro vector que vamos a decirle 2,4 podría ser, ¿no? Entonces aquí tenemos estos dos vectores, el vector A, el vector B. Vamos a colocarlos, el vector A y el vector B, ¿sí? Y lo que quisiéramos es ver la suma. Si nosotros queremos ver la suma, tendríamos que decir A más B, y me da gráficamente ese resultado. Como estamos trabajando vectores libres, lo que tenemos que hacer es poner los dos vectores, ubicarlo de tal forma que coincidan en su cola. Entonces aquí el resultado también lo hará. Si yo verifico 6 más 2 me da 8, 1 más 4 me da 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a formar un paralelogramo solamente por pertinencia, nada más por método didáctico. Es decir, yo aquí podría formar paralela al vector A y luego paralela al vector B de esta manera, y lo tendría así. Entonces yo tengo ahí un paralelogramo, el cual no debo olvidar, y que aquí tenemos A más B, ¿no? Este sería el resultado. Bien, además para esto voy a agregar que deberíamos conocer este ángulo, siendo ese ángulo θ el ángulo entre los vectores A y B. ¿Qué hago con este paralelogramo? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a trabajarlo por acá ahora. ¿Sí? Tendríamos este de aquí, este gráfico. Bien, entonces vamos a aprovechar, no hay que olvidarnos mencionar que habíamos dicho que θ era el ángulo entre dichos vectores, ¿no? Entre el vector A y el vector B. Entonces vamos a olvidarnos un rato, ¿sí?, de la geometría de vectores, y vamos a pasar a una geometría básica, para lo cual necesitamos no vectores, sino los módulos de los vectores, por lo que en lugar de trabajar con el vector A, voy a trabajar con el módulo del vector A. Para hallar los módulos necesitamos dos barras, ¿no? Ponemos dos barras de esta manera. Entonces ahí ya no tenemos, ¿sí? Ya no tenemos
vectores, sino los módulos y por lo tanto distancias. Bien, entonces ahora lo que a mí me interesa, lo que yo voy a sacar es un triángulo de esta manera y de esta forma voy a sacar el triángulo que está aquí. ¿De acuerdo? Voy a sacarlo idéntico para poder trabajarlo de forma correcta, ¿no? Para no sobrecargar esta imagen. Bien, entonces ya no tenemos, como hemos mencionado, ya no tenemos vectores, sino tenemos distancias nada más. Para lo cual, ¿sí? Vamos a verificar que como es un paralelogramo, este también debe valer el módulo de B. Esto de aquí sería el módulo de A y esto sería el módulo de A más B. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? También tendríamos que aprovechando las propiedades del paralelogramo, ese ángulo θ también va a estar aquí. Esto quiere decir que esto sería 180 menos θ, que es este ángulo. 180 menos θ. Bien, entonces lo que vamos a aplicar es una ley de cosenos respecto del ángulo de 180 menos θ. Si recordemos, la fórmula era más o menos de este tipo, la que se vio en geometría básica, ¿no? Geometría plana, ¿no? De esta forma. Entonces, si yo quiero compararlo con lo que tengo aquí, con respecto al ángulo de 180 menos θ, entonces el opuesto viene a ser el módulo de A más B al cuadrado es igual al módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos 2 veces estos módulos. Recuerden que solamente estamos viendo las distancias. Y aquí viene, ¿no? El primer inconveniente, si así lo queremos ver, para poder verificar esto, porque nosotros queremos unificar una fórmula. No, lo que queremos hacer es unificar la fórmula. Entonces voy a hacerlo aparte, ¿no? ¿A qué sería igual coseno de 180 menos θ? Si ustedes saben lo que es reducción al primer cuadrante, lo hacen rápidamente. Si no, lo hacemos acá aparte como funciones trigonométricas de suma o resta de ángulos. Esto sería entonces coseno de 180 por el coseno de θ menos el seno de 180 por el seno de θ. Coseno de 180 menos 1, coseno de θ, seno de 180 es 0, seno de θ, por lo tanto esto solamente me queda como el menos coseno de θ. Entonces regresando, aquí bajaríamos esto tal cual y me quedaría, no, esto no se ve muy afectado, pero este sí, porque no vamos a poner coseno de 180 menos θ, sino vamos a poner coseno de θ negativo, menos por menos, aquí cambió. Entonces, aquí tendríamos una fórmula para la suma de vectores. Otra forma de representar la suma de vectores en forma geométrica es de la siguiente manera. Tenemos dos vectores de esta forma y no es formar el paralelogramo, sino en realidad es trasladar un vector a continuación del otro. Pueden escoger cualquiera porque en la suma de vectores es propiedad conmutativa, pero lo hacen de esta manera, ¿no? Cogen un vector y lo ponen uno a continuación del otro. ¿Qué significa uno a continuación del otro? Significa que donde termina el primero empieza el segundo y así sucesivamente. Entonces el vector suma, lo que va a quedar, ¿sí?, es que este vector suma va a tener su cola en la cola del primero y su flecha en la flecha del segundo. Esa es otra forma de ver gráficamente la suma de vectores. Esto combinado con la fórmula que hemos visto hace unos momentos, podemos ver unos casos especiales. Podríamos ver casos especiales donde tendríamos, por ejemplo, dos vectores que en este caso yo los voy a elegir como colineales y codirigidos. ¿De acuerdo? Colineales y codirigidos. Bien, entonces colineales y codirigidos. Vamos a escribirlo de nuevo y ahí lo tendríamos.
Bien, entonces, ¿qué ocurre con esto? Si nosotros lo vemos, ¿de acuerdo? Tendríamos que el ángulo que forman estos dos vectores es 0 grados, por ende, el coseno de tita o el coseno de 0 saldría en este caso 1. Por lo que en la fórmula que hemos visto, obtenida de la regla del paralelogramo, me quedaría de esta forma, ¿no? Más 2 veces el módulo de A por el módulo de B por 1. Entonces, a la derecha lo que tengo es un trinomio cuadrado perfecto que yo lo puedo ahora reescribir como la suma de los dos módulos elevado al cuadrado. Como a la izquierda y a la derecha son números positivos, se tratan de módulos, entonces yo puedo eliminar la potencia o el exponente y simplemente me quedaría que ese vector suma tiene como módulo a la suma de los módulos de los vectores. Gráficamente lo podríamos mirar si trasladamos, como hemos dicho, uno a continuación del otro. Si yo traslado un vector a continuación del otro de esta manera, ¿sí? De esta forma, entonces ya lo trasladé. Tenemos los dos vectores, lo traslado. Bien, y ahora yo me doy cuenta que el vector suma tiene su cola en la cola del primero y su flecha en la flecha del segundo. El vector suma, que lo he puesto de rojo, tiene su cola en la cola del primer vector y su flecha en la flecha del segundo. Es decir, para sumarlos simplemente sumamos los módulos uno a continuación del otro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrirá si es que lo que ahora tenemos es vectores que son colineales y contrariamente dirigidos? Por ejemplo, vamos ahora a poner menos 6, menos 8. Bien, y el vector inicial que tendríamos de 3,4. ¿Qué es lo que ocurre ahorita? Lo que ocurre para empezar es que el ángulo que forman estos ángulos ya no va a ser 0 grados, sino va a ser 180 grados, por lo que me va a llevar que el coseno de tita sería menos 1. Esto con la fórmula hallada por la regla del paralelogramo me va a dar el módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo, pero ahora en lugar de más es menos el doble producto de estos dos, ¿no? Porque ahora me da menos 1. Esto sigue siendo un trinomio cuadrado perfecto, pero ahora ya no va a ser más, sino menos. Y aquí hay que tener especial cuidado, porque va a depender de quién es más grande, quién tiene el módulo más grande, si tiene A o tiene B. Si A es mayor que B, está muy bien lo que he puesto ahí. Si es que no, tendríamos que poner de esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de nosotros simplificar, de esta manera me quedaría el módulo de A menos el módulo de B en el caso de la izquierda y en el caso de la derecha me podría quedar el módulo de B menos el módulo de A. Ojo que no es una igualdad entre tres, sino que este es un primer caso y este es otro caso. ¿Sí? Entonces va a depender de quién sea mayor, porque obviamente el módulo me tiene que quedar igual, ¿ya? Me tiene que quedar igual. Entonces aquí este cuadrado ya no iría, ¿sí? Este cuadrado ya no iría. Entonces tenemos que ver cuál es nuestro caso. En este ejemplo vemos que el módulo de B es más grande que el módulo de A. Por lo tanto, al ser el traslado, vamos ahora por conveniencia a trasladar A y vamos a ponerlo una a continuación del otro. Una a continuación del otro significa, ok, que cuando termina el primer vector empieza el segundo vector. Entonces aquí pondríamos A más B, ¿sí? Y podemos cambiarle de color y aquí quedaría, ¿no? Este vector que está de rojo tiene su cola en la cola del primer vector, que es más grande, que es B,
y su flecha en la flecha del segundo. Entonces ahí estaríamos en el segundo caso. Bien, muchas gracias. Nos vemos en un próximo tema.